Hola, aquí estamos de nuevo, amigas y amigos, con esto de la filosofía. Nos toca ver hoy un tema, es el tercero, que es un poco más complejo, quizás más especializado, y por eso le vamos a dividir en dos partes. Esta va a ser la primera parte. A su vez, cada parte va a tener dos preguntas o dos grandes cuestiones. Bueno, se trata del conocimiento racional, porque el título genérico es el razonamiento científico. Pero resulta que la filosofía y la ciencia usan el mismo tipo de razonamiento ambas. Es un razonamiento donde solo cabe argumentos que vengan o de la experiencia o de la lógica, y mejor aún, de la experiencia unida a la lógica. Por lo tanto, eso es lo que considera, digamos, el sistema de conocimiento verdadero, la filosofía y la ciencia. ¿Y de esto quién se ocupa? Pues se ocupa esa parte de la filosofía que decíamos que es la teoría del conocimiento y que tiene esos nombres, pues ya que parece que asustan un poco, ¿no? Teoría del conocimiento, noxeología, epistemología, daros cuenta que son lo mismo, ¿eh? Es la reflexión del saber racional acerca de sí mismo. Vamos a poner ejemplos, vamos a ir lo más despacio que podamos, porque ya digo que este tema utiliza terminología muy específica, que no es la habitual en el lenguaje ordinario, que no es familiar a la gente en su uso corriente del lenguaje, ¿verdad? Bien, vamos a empezar por el primero de los temas, que es la lógica, el razonamiento y la ciencia. Ya lo habréis visto ahí en el esquema inicial. Hemos dicho y repetido ya varias veces que el conocimiento lo que hace es usar el signo lingüístico, las palabras, para conservar en la mente pues contenidos, ideas, impresiones, conceptos que extraemos de la realidad. Por lo tanto, la mente necesita unos elementos auxiliares, que son los que nos proporcionan esos elementos de fuera. ¿Cuáles son esos elementos auxiliares de la mente? Todos lo conocéis, los sentidos, ¿no? Los sentidos nos proporcionan la experiencia. Experiencia en el griego clásico, pues es empiria, es decir, es el nombre culto incluso que se le da en filosofía a la experiencia cuando se quiere así quedar muy bien, es la empiria, la experiencia. De ahí viene otras palabras específicas de la filosofía como empirismo, empirista, etc. Relacionadlo con experiencia y ya está, no tiene mayor dificultad. Todos esos datos que gracias a los sentidos introducimos, a los sentidos y a nuestra capacidad lingüística, no os olvidéis, introducimos en nuestra mente, ¿a dónde van? Pues quedan almacenados en un sistema que es propio y exclusivo de nuestra especie, que es la memoria consciente. ¿Por qué la llamamos memoria consciente? Porque tenemos la capacidad, aunque a veces nos cuesta un poquito, a mí veréis que a veces me cuesta, ¿no? Y tengo que mirar abajo, tenemos la capacidad de recordar a voluntad, ¿eh? Cuando queremos decir, voy a ver si me acuerdo de esto. También es muy útil, ¿verdad?, en los exámenes. Bueno, pues ya tenemos memoria y datos. ¿Qué es lo que nos hace falta? Pues lo que le falta a un ordenador que tenga memoria y datos, un sistema operativo, ¿verdad? Nuestro sistema operativo es precisamente la lógica, lo que aparece en el título de este primer punto, ¿no? La lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica es un sistema de relaciones, es decir, establece relaciones entre los datos. También se le llama un procedimiento de decisión. ¿Por qué? Porque permite decidir, permite obtener resultados a partir de esos datos. Por ejemplo, mediante la lógica yo puedo establecer, comparando las cosas que tengo en la cabeza, puedo establecer las siguientes relaciones, entre otras. La relación de igualdad, por ejemplo. Fijaros si es importante, porque hay un texto, bueno, varios, pero hay uno sobre todo muy importante que dice: todos los seres humanos somos iguales en dignidad y en derechos.
Bueno, para que eso tenga significado hay que saber lo que significa igualdad, ¿verdad? Luego está, por ejemplo, la relación de identidad, que es la relación que yo veo cuando me miro en un espejo. Parece una tontería, pero muy pocas especies, quizás solamente una, aparte de nosotros, son capaces de establecer esa identidad, de identificarse a uno como uno mismo, y de saber la primera ley de la lógica: todo ser es igual a sí mismo. Esa es la relación de identidad. También tenemos pues relaciones como las relacionadas más o menos con los números, ¿no? Por ejemplo, puede ser el orden, la cantidad, la altura, o relaciones espaciotemporales, ¿no? Acordaros del libro de Petete, ¿os acordáis? Qué gran libro, el libro de Petete, ¿no? Lejos, cerca, pues son relaciones también que establece la mente. En este caso, relaciones de localización. Pero hay una relación muy especial, la más importante de todas para el conocimiento, que es la relación de causalidad. Esa es la relación más importante, que distingue entre la causa y el efecto, y que da lugar al razonamiento, ¿verdad? El segundo término que veíamos en el título de esta pregunta. Es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias al razonamiento nosotros podemos extraer consecuencias, podemos hacer análisis, y podemos, sobre todo, pues no es lo más importante, pero quizás sí, establecer hasta cierto punto qué va a pasar en el futuro, prever. Para eso sirve la ciencia también, para prever. Somos animales que no vivimos solo en el presente. Para nosotros es muy importante el pasado, con todo lo bueno y lo malo que tiene, y también es muy importante el futuro. Por eso necesitamos este tipo de saber, por eso es tan importante para nosotros, quizás no tanto para otras especies que tienen sus propios recursos. Pero bueno, el razonamiento, ¿qué es? Es un tipo especial de pensamiento que consta de premisa o premisas y conclusión, de antecedente y de consecuente. Entre el antecedente y el consecuente tiene que haber una relación lógica. Y a esa relación, cuando existe, la llamamos coherencia. Coherencia es lo mismo que verdad lógica. Y a veces simplemente que lógica, porque se utilizan como sinónimos. Decimos, este discurso es coherente, es lo mismo que decir que este discurso es lógico. ¿Y eso qué quiere decir? Que está construido con buenos razonamientos. Para ver cuáles son los buenos razonamientos, los malos y los regulares, pues tenemos que acudir a la lógica científica, que ahora es la lógica matemática, ¿no? Pero vamos a poner unos ejemplos más sencillos, no nos vamos a meter en el mundo simbólico, etcétera, porque no tenemos tiempo ni lugar. Vamos a poner ejemplos. Imaginaros que yo tengo un amigo médico y me dice: oye, Luis, si eres diabético, ten cuidado con el azúcar, no puedes tomar azúcar. Claro, a mí me deja asustado, ¿no? ¿Qué información me ha dado? Pues una información consistente. Es decir, es una buena información, pero no es una información necesaria. ¿Por qué? Porque depende de si la premisa se da, si el antecedente es verdadero, si yo realmente soy o no soy diabético. Pero imaginaros que voy al médico y me hago unos análisis y toco madera, pues resulta que soy diabético, ¿no? O que soy cualquier otra enfermedad que pueda tener, ¿no? Y entonces ya el médico no me anda con hipótesis. Entonces el médico no me formula una hipótesis. Lo que me formula es un razonamiento. Y es, mira, eres tal cosa, alérgico, al gluten, a lo que sea. Debes de abstenerte de tomar este tipo de alimentos. ¿Cuál es la diferencia entre este argumento y el primero? Pues que esto no es una hipótesis, esto es un razonamiento coherente, lo que llamamos una tautología, es decir, que se cumple siempre, que si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. Tiene la estructura siguiente: todo individuo que padece una intolerancia al gluten debe de abstenerse de tomar los alimentos que contienen gluten, y te hace una enumeración de ellos. Fulanito, usted, yo, aquel, tiene una intolerancia al gluten, luego fulanito debe abstenerse necesariamente
de tomar esos alimentos. Ahí hay una relación de necesidad. Luego tú podrás hacer lo que quieras, pero sabiendo que estás, digamos, actuando con muy poca lógica. Es la misma estructura de un razonamiento clásico, ¿no? Que se estudiaba en los tiempos donde la lógica se estudiaba así. Todo hombre es mortal. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Fijaros si lo sabía Sócrates, que él mismo se dio muerte a causa, pues, de un fallo judicial. Bueno, eso se llama tautología, una verdad necesaria que surge de premisas verdaderas. Todo lo contrario de la lógica, ¿qué es? Pues la incoherencia, ¿no? La absoluta incoherencia, ¿cómo se llama? La contradicción. ¿En qué consiste una contradicción? En decir primero una cosa y luego la contraria. Voy a poner un ejemplo que ponía a mis alumnos hace muchos años, porque la tontería humana pues no tiene edad, ni límites, ni fecha en el calendario, que la leí en unas declaraciones que hacía un individuo, en las cuales era uno de estos extremistas radicales religiosos que hay en Estados Unidos, antiabortistas, y decía lo siguiente, dice, el aborto es un asesinato, porque nadie, solamente Dios, puede quitar la vida a otro ser humano. Y a continuación decía que a los abortistas habría que condenarles a muerte. Uno se queda así pasmado y dice, caramba, entonces ¿quién va a aplicar la pena de muerte? ¿No os parece que ahí hay una pequeña contradicción? Bueno, pues a ese individuo le parece que no, igual a otros individuos. Hoy en día, pues les parece que tampoco, porque como veremos, el ser humano y la lógica no siempre se llevan del todo bien, sobre todo si se tocan ciertos asuntos o ciertas emociones. Como veis, la lógica es importante, es fundamental para la ciencia, pero también sería muy necesaria y muy importante para las relaciones humanas. Hoy en día, la lógica, cuando se convierte en ciencia, cuando se estudia unida a la matemática, porque están en el mismo hemisferio, están en la misma zona neuronal, dependen de los mismos circuitos neuronales. Entonces se habla hoy de la lógica matemática. Y de hecho, el sentido común ya nos lo dice, ¿no? Porque cuando queremos decir que algo es muy lógico, ¿qué decimos? Esto es tan lógico, esto es tan claro como que 2 y 2 son 4, ¿verdad? Bien, vamos al punto segundo, que es los distintos tipos de ciencia según los tipos, no los tipos, sino los contenidos de los razonamientos, ¿verdad? Veis que el punto 2 es ciencias empíricas y ciencias formales. ¿Qué sucede? Sucede que las premisas, la relación entre los contenidos mentales, pueden ser relaciones entre ideas o relaciones entre cosas. Si son relaciones entre ideas, tenemos las ciencias formales, la lógica y las matemáticas. Y, por ejemplo, pues ponemos, el todo es mayor que cada una de sus partes. Bueno, pura lógica, ¿no? Relación entre ideas, idea del todo, idea de la parte. 2 y 2 son igual a 4, relación entre números. Las ciencias formales son la lógica y las matemáticas. También se las llama ciencias instrumentales. ¿Por qué? O auxiliares, porque ayudan, auxilian a las demás ciencias a formular sus contenidos con precisión y a, por lo tanto, avanzar en el terreno del análisis. Por otra parte, la lógica y las matemáticas, o la lógica matemática, están estrechamente unidas al lenguaje ordinario, a las estructuras que controlan y gobiernan el lenguaje que usamos, el lenguaje simbólico. Y podríamos ahora plantearnos una cuestión. Resulta que la lógica matemática, junto con la música, son los 2 lenguajes universales que tiene el ser humano. Está claro que la música nos une sin necesidad de aclararnos o de utilizar cualquier otro recurso. La música por sí misma une. Pero la lógica nos debiera unir todavía más, porque es un proceso consciente.
Sabemos que funciona, lo hemos visto funcionar en las ciencias, hacer una investigación en todo el curso de estos tiempos que ha tenido un gran desarrollo. ¿Por qué no la usamos también para resolver nuestros problemas, los problemas personales o los problemas políticos o los problemas de carácter colectivo? Bueno, aquí hay que aludir a otra cosa. El ser humano, además de ideas, tiene emociones. Y las emociones no siempre se articulan bien con las ideas. Por eso existe un concepto muy importante, muy moderno, que estudiaremos en otro momento, que se llama la inteligencia emocional, que es el equilibrio, la armonía entre las emociones y la lógica. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos armonizarlo. Yo pues estoy en ello, pero no siempre es fácil, ¿verdad? Gracias por vuestra atención. When you meet a friend, that ain't nothing you can do. That ain't nothing you can do. Nothing you can do.